Me presento, aunque el profesor Elías ya lo hizo bastante bien. De hecho, sentí como bastante presión al momento de iniciar la conversación con ese tremendo currículum. Eh, pero bueno, soy Rodrigo Zapata, profesor de educación física, entrenador de fútbol en la escuela César Luis Menotti de Argentina. Eh, y como decía su profesor en este caso, Eh, actualmente me encuentro en la Escuela de Universidad de Chile de Iquique. Trabajamos con niños desde los 4 hasta los 13, 14 años, que es como el más grande que tenemos. Eh, y ahora vengo de hecho del entrenamiento. Eh, y bueno, la idea de al menos de los entrenamientos que se proponen a los niños aquí en la escuela, es que sean entrenamientos integrales. Más que patear un balón, más que saber recibir un balón, en este caso, es dónde dar el pase al compañero, con qué superficie de contacto sería correcta dar un pase, recibir un pase en este caso del compañero, por qué lo das a la izquierda y no lo das a la derecha, cuando quieres circular el balón, por qué controlas con el pie alejado y no controlas con el externo del pie, por ejemplo. Entonces, más que los niños jueguen, no solamente que los niños jueguen, sino que todo tiene un porqué y que puedan ir aprendiendo en ese sentido los fundamentos y por qué se deben hacer las cosas de esa forma. También se busca que el entrenamiento sea un entrenamiento más que no sea un entrenamiento repetitivo donde los niños donde tengan que hacer una serie de ejercicios, saltar valla, independiente o una larga fila, sino donde los niños puedan pensar, puedan percibir, analizar y ejecutar las acciones que vayan a ejecutar en el entrenamiento, en este caso en los ejercicios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tratamos de que tenga un escenario real con el juego, con la toma de decisiones y entregarle un escenario lo más real posible a lo que se van a encontrar en un partido. Justamente en eso yo quería comentarle. La idea siempre de los entrenamientos, bueno, nos conocemos mucho, hemos trabajado juntos, es tratar de generar esta visualización o bien una ejemplificación de lo que es el juego en el entrenamiento. Es decir, tratar de simular ciertas situaciones del juego en el entrenamiento para que se generen, como bien decía, esta toma de decisiones, el por qué hago esto, el por qué no lo hice aquí, el por qué no lo hice allá, o me detengo, giro, o avanzo, o progreso según el tipo de situación que yo le estoy generando. Eh, Principalmente yo creo que en eso ya llego a la primera pregunta, profesor. En cuanto a las habilidades necesarias para poder desarrollar, digamos, esta toma de decisiones, estamos hablando acá bueno, el contexto del equipo, de los muchachos que están conectados, 8, 9, 10 años, algunos 6. ¿Cuáles son las cosas importantes que hay que destacar, digamos, saliendo de las habilidades técnicas, después del pase, del control, que sepa rematar? ¿Cuáles son las cosas, digamos, importantes que un jugador debe tener tanto dentro como fuera de la cancha? Eh, o sea, no sé si se entiende o yo creo que no solamente queda con la parte física, sino que también hay algo más que el jugador tiene que hacer. Por ejemplo, la capacitación, el entender el juego, el entender el por qué hago las cosas. Claro, bueno, más que todo, esto igual va relacionado. Bueno, tiene igual, claro, con entender el juego, a qué es lo que está jugando mi equipo. En este caso, por lo que yo lo conozco a usted, usted por lo general propone equipos donde ser, uno busquen ser protagonista a través de la posesión de balón. Entonces, en este caso, en este tipo de juego, lo que es importante es entender el juego, entender el momento en el que está en el partido, eh, también tener la capacidad de percibir el escenario en que se encuentra según la función que está cumpliendo en la cancha. Por ejemplo, me explico.
Si es un lateral, un ejemplo, si usted es un lateral y estamos en zona defensiva, no vamos, por ejemplo, a regatear o a buscar regatear, a buscar pasarme al delantero rival en mi propio campo, porque tenemos en cuenta que en este caso el regate en el uno contra uno se propone en el último tercio de cancha, donde se pueden generar los espacios para generarle daño al rival. En cambio, si regateo en mi propio campo, intentando pasarme un delantero del defensor, la pierdo, que le genera un peligro a mi equipo. Eso es parte de entender el juego. También con respecto a percibir el momento en el que está, percibir qué, el escenario del partido, me explico, o del momento. Tengo el balón, quién está al lado, si tengo, cuántas opciones de pase tengo, cuáles están disponibles, me vienen a presionar o estoy solo. Puedo provocar al rival para que venga a presionarme, en este caso pisando el balón un poquito como para atrás con la planta, eh, puedo provocar al rival para que venga a presionar y así se libera una opción de pase para progresar. ¿Para qué quiero dar el pase? ¿Para avanzar? ¿O quiero dar el pase para mantener la posesión y desesperar al rival? Entonces, en la toma de decisiones va dependiendo del contexto del juego. Si vamos ganando, claro, nos defendemos con la posesión de balón. Si vamos perdiendo, en este caso, buscamos progresar rápido a través de la posesión. Y eso, con respecto a entender el momento del juego, entender en qué sector de la cancha estoy, a quién tengo al lado, los rivales que tengo que vienen a presionar, o si mis compañeros están tapados mis líneas de pase, y qué espero yo del partido, en este caso, si tenemos que ganar, tenemos que mantener el resultado de la posesión. No sé si me expliqué bien. Y yo creo que, bueno, son algunos de los conceptos. Yo creo que los que están escuchando, yo creo que ya entienden lo que es una línea de pase, entienden lo que es, bueno, la toma de decisiones. Si está bloqueada esa línea, puedo girar y ocupar otra. Pero es interesante lo que dice este profesor de que es necesario entender el momento del juego, también entender dónde estoy, en qué posición estoy, en ese momento y en la situación que se está dando. Hay unas cosas, por ejemplo, que a nosotros nos sucede cuando jugamos que a veces se pierde como el espacio-tiempo. O sea, atacamos muy bien, pero se descuida cuando pasa esta transición, cuando perdemos el balón y volvemos a transición, ataque-defensa. Hay algunos que les cuesta entender que tenemos que retroceder y volver a ocupar la posición, en este caso en el momento defensivo. ¿Qué consejo usted le da a estos muchachos que les cuesta todavía entender que el fútbol no solamente es cuando yo tengo el balón, sino que cuando mayormente es cuando juego, cuando no lo tengo? ¿Qué consejo le da a los niños respecto a esto? Bueno, con respecto a la parte defensiva, en este caso, si perdemos el balón, lo importante es que, bueno, es lo que yo propongo en este caso a mis muchachos. Puedo estar equivocado o puedo estar en lo correcto. Cuando perdemos el balón, en este caso, es el jugador que esté cercano, digamos, de acuerdo a la zona, el jugador que esté cercano al balón vaya a presionar al rival para buscar una recuperación rápida, porque queremos tener la pelota, queremos ser protagonistas. Y el resto, en este caso, importantísimo la línea defensiva que realice un repliegue sin perder de vista el balón. No vayan a hacer, por ejemplo, esa de girar y correr mirándose contra el propio arco, porque uno no sabe cuándo el balón, por ejemplo, el rival puede lanzar un balón largo y si le Sí, pierdo la vista, sí, pierdo, pierdo la noción del lugar en que estoy en relación del balón. Sí, todo gira en torno al balón en el fútbol. Entonces, cuando no lo tengo, uno tiene que salir a presionar y el resto de la defensa, al menos la línea defensiva, tiene que ordenarse, tiene que cubrir su zona para que no el rival no pueda progresar o no pueda generar al menos una ocasión de peligro clara. Quizás van a pasar la línea de pase la línea entre delantero y volantes, pero ya la línea de volante y la línea de defensa tienen que estar armadas. Entonces, el fútbol es tan importante con balón como sin balón. De hecho, suele ser más el tiempo en que cada jugador no tiene el balón antes de que el que lo tiene.
Entonces tenemos, para poder recuperarlo o para poder tenerlo, tenemos que saber ordenarnos y tenemos que saber funcionar como equipo. Si el volante de salida, por ejemplo, profe, ¿saben los volantes de salida, las funciones más o menos? ¿Sí? Sí, sí, Si el, tenemos. Sí, sí. ya. Si el volante de salida derecho sale a presionar, si no me equivoco, es un tiempo de 5 a 7 segundos más o menos que tiene que ser una presión como intensa, así como los sprint en este Sí. caso, tienen que saber funcionar en bloque. Entonces, el volante central tiene que cubrirlo en el caso que se lo pasen, el otro volante central tiene que ir cubriendo los espacios, moverse en forma en bloque en función del balón, y el volante de salida opuesto que sigue al izquierdo, cubrir el sector, ir cubriendo el sector para no desproteger el centro. Siempre importante en la parte defensiva es proteger los caminos más cercanos al gol que pueda tener el rival, en este caso por el centro. Si le damos la orilla al rival, los obligamos a dar un paso más, que sería un centro o un pase. En este caso, pero en cambio, si nos atacan por el centro y desprotegemos el centro, ya nos van a atacar uno contra el portero y eso es letal. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí. Mire, aquí, bueno, el profesor nombró un volante, bueno, de salida, puede ser por la derecha o por la izquierda. En este caso, por ejemplo, ese volante por la derecha, quien está jugando y está escuchando, vendría a ser Daniel. El medio centro vendría a ser Dawi, junto, bueno, en el caso según que se encuentre, o Francisco o Josué, y por la izquierda estaría lo que es Michael. Entonces, lo que él está explicando es que la primera oposición en cuanto a las bandas son estos volantes que van por fuera. O sea, es imposible poder retener un ataque rival si ambos extremos, los que van por izquierda y por derecha, se quedan en modo ataque. Entonces, es necesario, lo que él está diciendo, es tratar de replegarse, crear esa línea y tratar de evitar que ellos ingresen por el centro. Es por eso que siempre es importante volver a posición para que el rival le cueste ingresar. Como bien decía, si entro eh, por la izquierda, por la derecha, le va a obligar a tirar un centro. Le obliga a tirar un centro. Y eso lo vivimos un poquito cuando viajamos nosotros tuvimos un partido profesor allá en Diego de Almagro. Y algunos de los goles que nosotros nos hicieron fue exactamente eso. Por el centro nunca pudieron entrar. Estaba bien cubierto. Pero sí, sí entraron por la orilla y ahí es donde tiraban el centro atrás y no realizaban el gol. Pero fue netamente exactamente lo que está hablando, que este descuido de las bandas permitió que ellos accedieran. Cuando eso quedó bien cubierto, prácticamente ellos no lograban hacernos daño. Ahora bien, otra pregunta, profesor. ¿Por qué es importante estas cosas aprenderlas, escucharlas? Quizás no se entienden todo a la primera, pero sí empiezan a dar sentido cuando uno las ve en la cancha y empieza a tener este flashback de lo que pasó en un partido anterior o lo que yo viví, lo que yo experimenté. Por eso es bueno este tipo de charlas. Al final, voy a abrir ahí el audio para que quieran hacer algunas preguntas, profesor, si quedó alguna duda, ¿ya? Mire, profesor, por ejemplo, y esto es lo que pasa muchas veces, y que a veces se descuida, que se piensa solamente en el partido, pero no se piensa en el entrenamiento. Hay partidos que son de alta intensidad, que requieren mucha concentración, que requieren también mucho trabajo físico y mucha estrategia. En alguna oportunidad el partido, digamos, no logra un éxito, puede sacar una victoria, puede sacar un buen resultado, pero hay otros partidos que no se logra alcanzar el objetivo que uno buscaba. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante a la hora de la competición o de un partido, en este caso con alta presión, es el entrenamiento? Bueno, No lo estoy eh, complicando, profesor, ¿cierto? No lo estoy complicando. no, bueno, el entrenamiento es una parte, digamos, esencial en cuanto al partido. De hecho, yo me atrevería a decir, o sea, bueno, es la base, digamos, de de lo que queremos aplicar. De hecho, no sé, leí por ahí, no sé si era en Copiapó también, en la cancha del Palomar, que decía como que tú juegas como tú entrenas. En este, Sí, si no eh, entrenas, no esperes ganar.
lo que decía Seba cuando era chico. Entonces, Ujú. es importante que ustedes puedan asistir a los entrenamientos o a los ensayos, yo prefiero decir ensayos más que entrenamiento. Eh, ¿Por qué ensayo? Porque a final de cuentas es como ensayar, digamos, una presentación y el partido, digamos, es la presentación. Entonces, eh, en los ensayos son importantísimos porque a final de cuentas es lo que tú sueles reflejar en el partido. Si en los ensayos, digamos, si ensayaron balones detenidos o la acción a balón detenido defensivas, en un partido deberían ser pocos los goles que reciban en balones detenidos, porque se supone que eso se ensayó durante la semana. En cuanto, no sé, quién bloquea la zona, si van a marcar zona o mixto, quién va a marcar al más alto de ellos. Estamos hablando de un ejemplo puntual de un saque de esquina. Eh, Quién va al segundo balón en la media luna para evitar que el otro termine la jugada, quiénes se quedan en la mitad de la cancha de los delanteros, se queda uno o los volantes, que serían como los más rápidos para un contragolpe. Eso se ensaya en la semana, entonces en el partido tiene que reflejarse eso. Eh, Igual hago el alcance que hay veces que no se obtienen, que los resultados no son inmediatos y que puedes ensayar y no van a obtener los resultados porque quizás el rival simplemente jugó mejor o porque el rival tuvo suerte, no es suerte, no creo en la suerte en el fútbol, la suerte también se puede hacer, pero o por un error arbitral o por una desconcentración o por los nervios, quizás los nervios nos jugaron en contra, hay cosas que quizás no se van a poder, que por mucho que se ensayen, no se van a poder igualar un partido. Por ejemplo, si vas a jugar una final, no puedes ensayar una final. No sé si me explico bien, profe, Sí, sí. pero sí puedes ensayar los escenarios que te vas a encontrar en la final. Por ejemplo, si sabes que el equipo rival te va a atacar, si el equipo rival te ataca o te ataca harto, es porque suele dejar espacios defensivos. Y si suele dejar espacios defensivos, ¿qué es lo que podría ensayarse? Definición: 3 contra 2, 3 contra 1, 2 contra 1, que son escenarios de un contragolpe. Eso se puede ensayar. Y así se ensaya la toma de decisiones y la parte técnica. Y la parte Mm. técnica, pero no vas a ensayar ponerte nervioso. ¿Cómo te vas a ponerte nervioso en un uno contra uno contra un portero que define un título? Mm. Porque esas acciones son del momento del partido. Y a lo que quería ir también, o hacer el pequeño destaque, es que si no se dan los resultados, hay que perseverar. Es importante la perseverancia y al final de cuentas las derrotas, uno quizás como técnico, yo creo que igual profe concordamos, que uno como entrenador, eh, los errores o la falta de aciertos se ve más reflejada en las derrotas que en las victorias. Porque dice, uy, ¿por qué perdí? Y uno hace ese autoanálisis, ¿por qué perdimos? Y dice, porque los delanteros no hicieron los goles, tenemos que ensayar definición. O porque no hicieron 2 goles del córner, tenemos que ensayar balón detenido. O porque nos faltó parte física, porque los niños rindieron hasta el minuto 60 de los 90. Y entonces, ¿qué tenemos que ensayar? Trabajo intenso, intervalo. No sé si me explico bien. Mm. Mm. O el previo análisis, pues bueno, del juego, o sea, victoria o sea, derrota, es necesario hacer ese análisis y ese levantamiento. Ahora, algo interesante de lo que comenta, profesor, que cada entrenamiento es vital para el buen desarrollo en este caso, de un partido. Es como ensayar una obra de teatro. Si yo no ensayo, probablemente esa obra va a salir mala. Voy a olvidar el texto, voy a olvidar los movimientos, cuándo tengo que entrar, cuándo tengo que salir, eh, el comportamiento que voy a tener arriba del escenario. No es llegar, entrar a la cancha y voy a hacer todo, sino que el entrenamiento lo que permite es esa preparación para, ya sea cualquier tipo de juego, cualquier tipo de partido, cualquier situación, digamos, que requiera una preparación previa. Entonces, lo que podemos comentar
y para los que están oyendo, el entrenamiento es fundamental. Y tomarlo con la misma seriedad como si fuera un partido. Cada cosa, como bien yo les comento en cancha, todo tiene un propósito. Si se está entrenando, no sé, alguna parte técnica, es porque hay deficiencia en la parte técnica. Si se está entrenando una parte física, no sé, sprint, cambio de ritmo, o bien movimientos de intervalo, es porque cuando juegan, esas son las cosas en las que están fallando, o bien donde somos débiles. Entonces genera esa ventaja en un partido y prácticamente es como regalar, digamos, ese tipo de situaciones. Profesor. ¿Sí? Bien, ah, yo creo que está claro. Yo creo que podemos entender que es importante el entrenamiento, que es importante prepararse y tener conocimiento a la hora de jugar. No entrar a la cancha sin saber nada. Está bien que tengamos habilidades naturales, eso está muy bien, pero cuando combinamos con la técnica y la parte cognitiva, se hace ahí se crea un gran jugador. ¿Eso lo ha visto ya, profesor, o no? Me pasa a muchos chicos igual. Sí, de hecho quería hacer un pequeño alcance. Eh, si bien es cierto, podemos ser grandes jugadores, pero y quizás por esas individualidades ganar partidos, pero lo importante en un equipo es eso, por algo es un equipo, sería un equipo. Un jugador no puede atajar, no puede patear el córner, el saque de esquina, cabecear, eh, patear el tiro libre, no, hay que confiar en el compañero, en este caso. El delantero no puede ser que el delantero eh, esté presionando, por ejemplo, yo soy extremo, no puede ser que llegue a mi línea de fondo para presionar para ir a marcar al delantero rival. Tengo que confiar en el lateral, en este caso, de mi banda, que va a poder marcar que el lateral y el central van a poder quitar la pelota. Porque si no, vamos a salir fundidos y frustrados. Entonces, tengo que confiar también en las cualidades del compañero, tengo que confiar en el compañero. Y esto es un juego donde hay 11, ya si lo expulsan hasta mínimo 7, pero al final de cuentas es un deporte de equipo. Entonces, el trabajo de equipo para que esto pueda funcionar es importante, la confianza, el conocer a mi compañero, eh, cuándo va uno a picar al espacio o cuándo se va a retroceder, cuándo va a hacer una pantalla. Y todo ese tipo de cosas se ven en el entrenamiento o en el ensayo. Muy bien, profesor. Bien, vamos, bueno, por la hora también. Vamos a abrir algunas preguntas que quieran consultar al profesor o algo que no les quedó claro. Pueden abrir su micrófono y, bueno, aprovechar que lo tenemos y hacerle algunas consultas. Así que está por ahí, viendo acá algunos mensajes. Alguien que le quiera consultar algo, una experiencia, alguna situación de juego, cómo puedo mejorar, cómo puedo ser mejor, qué necesito entrenar. ¿Alguna pregunta de lo que están oyendo? De momento, no hay ninguna, profesor. Vamos así como, oh, Eso puede decir dos cosas, ¿se entendió todo o no se entendió nada? así. Ahí me Siempre la podría idea, preocupar. sí, sí. Bueno, hace mucho tiempo que nosotros, bueno, habíamos querido hacer esto y querer compartir un poquito de la experiencia, en este caso usted, profesor, allá en Iquique. Y prácticamente esto se repite, el de la preparación previa antes de una presentación. ¿Ah? Es lo mismo y esto también, digamos, aplica lo mismo en lo que es el colegio. Cuando tienen una presentación, cuando tienen una prueba, si ustedes no se preparan bien, si ustedes no ejercitan bien, probablemente no van a rendir de buena forma en esa presentación, prueba. Entonces esto aplica para todo. El fútbol aplica para todo. Diga, profesor. Sí, y escucha, no busco, digamos, justificar de alguna forma. Estoy de acuerdo, uno tiene que, tanto en una prueba, digamos, uno se prepara, pero también hay cosas en la
¿Sí? Espera, profesor, tenemos una pregunta, bueno, de Sebastián. Seba, y también está ahí Luis Pala. Seba, ¿funciona? Eso. De que yo ya entendía más o menos lo que estaba explicando, pero igual se agradece de que se tome más a fondo el tema y de que uno ya entiende mucho mejor, así que se agradece eso. Gracias. Creo que abrió un micrófono Luis Pala. No sé quién es Luis Pala, no sé de los niños quién es. ¿Alguien más quiere consultarle algo, ¿Puedes repetir? profesor? Ah, y ¿cómo se diferencia la función? Bueno, está en el chat, quieren hablar, pero si quieren escribir. Creo que ¿Cómo se diferencia la función de un lateral a un volante en cuanto la condición física del volante inferior? ¿No? De un lateral a un volante, en la condición física del Sea, volante. sea inferior, profe, Sea inferior. Pero eso es sea como, inferior. ¿a qué se refiere con eso de inferior? O sea, que el inferior. lateral sea más eficiente en condición física que el volante. Ah, entonces se entiende, profesor, que el que creo yo que la exigencia de un lateral es aún mayor que el mismo volante, digamos, que va por delante de este lateral. Entonces, ¿cuál es la diferencia en función? El lateral, el que Es que, recorre ya, hasta el fondo. ya. Bueno, ¿Era primero eso? que todo, ¿Sí? ¿Entendió? ¿Sí? ¿Una manito? Ya, dele nuevo, profesor. ya. Primero que todo, hacer la diferencia en este caso de funciones entre un lateral y un volante, en este caso. Eh, ambos, bueno, todas las funciones, bueno, yo creo esto, todas las funciones dependen de acuerdo al esquema o al orden que se le dé en el partido. Por ejemplo, uno me puede decir de un lateral y de un volante, pero ¿qué pasa si jugamos con un 3-5-2? ¿Cómo va a tener que ser la cualidad, profe? ¿Cómo tendría que ser la cualidad de los volantes, de los laterales volantes? Porque tendrían que hacer todo el recorrido. Claro, tendría que ser modo defensivo, lateral, modo ataque, volante. Exacto. Entonces, las cualidades físicas de ese volante tendrían que tener buena potencia física para poder recorrer casi toda la banda, buena capacidad aeróbica para poder aguantar los 90 minutos, una buena capacidad anaeróbica para poder hacer los sprints, en este caso los reiterados sprints, serán unos 15-20 sprints por tiempo o por partido, tanto ofensivos como defensivos. Ahora, si es un lateral ya en una línea de 4, el recorrido disminuye un poquito, porque no es mejor el lateral, es lo que yo creo. ¿Cuál sería la función principal del lateral? Sería defender. ¿Ver? Una vez que defiende, que pueda defender su propia casa, va a ir a buscar la casa rival, en este caso. Entonces, primero, fundamental que el lateral, su principal función es defender su propio arco. Una vez que logre eso, puede progresar. Ahora, tenemos los laterales también los laterales tienen que ser inteligentes. ¿En qué sentido? Tienen que entender el juego y cuándo voy a subir y por dónde voy a subir. Voy a tratar de explicarlo desde aquí. En este caso, este es un lateral. No sé si se ve bien. Ah, no. A ver. No se ve Un bien. poquito. mm, Ah, Debe ser más cerca. sí. Bueno, Pero, en este caso, si queda con el profe Elías, puede explicar un poquito mejor. Si tenemos un lateral, en este caso, si sube 20 veces, lo ideal es que las 20 veces sea efectivo. ¿Y para qué sube un lateral? Es para generar una superioridad numérica sobre el defensor rival. Se genera superioridad numérica, que se genera un espacio ofensivo en este caso. Eh, entonces, los laterales inteligentes lo que quería ir es que saben cuándo subir.
no suben siempre, porque tienen que saber dosificar, saber utilizar bien su energía por todos los recorridos que tienen que hacer. Y cuando suban, en este caso es para hacer daño, para generar superioridad numérica o para ganar línea de fondo. Y también tienen que saber por dónde subir, porque si el extremo, en este caso, ataca por fuera, que es atacar por fuera por el borde de la línea, en este caso el lateral, ¿qué espacio tendría que ocupar, profe? La, ya la Del banda, extremo. ¿Mm? claro, bien, sí, o sea, si el volante se va hacia el centro, el lateral tendría que ocupar el extremo. ¿Eso? ¿No es cierto? Entonces, si el extremo se abre y ocupa la banda, el Ah, el lateral, lateral tiene que hacer la diagonal. la diagonal interna. Perfecto. Y si el lateral si el volante se cierra y ataca por dentro, el lateral le hace la pasada por la espalda, que es por la línea. Eso son conceptos que tiene que manejar un lateral, saber cuándo subir y saber por dónde subir para hacer daño. Porque si ataca al mismo lado que el volante, no está ocupando ningún espacio adicional, no está generando nada al rival. Sí. Y la condición física en este caso de esos laterales tiene que ser, claro, tiene que ser una potencia física, tiene que ser resistencia, eh, pero no menor, los volantes también dependiendo del esquema y dependiendo de las órdenes que le dé el entrenador. Por ejemplo, entre profes, no sé, usted, profe, el entrenador José Mourinho, ¿Mm? ¿qué le pide a los volantes de salida? Que tengan el recorrido casi completo, Área, área. porque tienen que bajar con el lateral rival y tienen que de área a área, y en menos de 15 segundos tienen que hacer esas transiciones. Entonces, estamos hablando del alto rendimiento. Eh, pero la función en este caso del volante y la capacidad física depende en este caso de la formación, de la estructura del equipo y depende de las instrucciones que le dé el entrenador. No hay como que una tenga que tener mejores que otras. Hay cualidades, claro, cualidades técnicas que tienen que tener todo volante, que es ser hábil en el uno contra uno, sacar buenos centros, saber cerrar la jugada ofensiva, y los laterales, saber cerrar las jugadas defensivas, saber hacer cobertura, saber hacer permutas, saber hacer cuándo pasar y por dónde pasar. Pero en cuanto a las cualidades físicas, eso ya va dependiendo del esquema, del entrenador, Mm. de otros, Como del partido también. No algo sé muy si común. respondí la pregunta. No sé, ahí se ve manito arriba, un comentario. Sí, creo que sí. Es importante destacar que un lateral, digamos, en esta característica, prácticamente su trabajo es muy aeróbico. Es muy atleta el lateral. En cambio, el volante, según la función, por eso depende de la función, él sí quizá recorre menos, pero la velocidad de su recorrido es prácticamente el sprint, porque es el que tiene que presionar en el centro, presionar bueno, al mismo lateral, a los centrales, a los que van en el medio. Es otro tipo de movimiento, uno más acelerado y el otro más aeróbico. Por eso tiene la capacidad de volver y poder recuperarse. Ese trote que yo les comento a ellos, ese trote de recuperación cuando vienen de vuelta. Importante para volver a salir. Me recupero y vuelvo a salir, me recupero, vuelvo a salir. Es una constante. Entonces, eso es. Una pregunta más de los que están ahí conectados, por favor, aprovechemos que tenemos al profesor. Algo en cuanto a los niños que quieran mejorar o que piensen cómo pueden ser mejores. Cualquier tipo de pregunta es válida. Aprovechar que lo tenemos. Mucho después llamarlo otra vez. A mí me cuesta llamarlo. Anda todo el día ocupado. ¿Alguien por ahí que quiera comentar? Hola, profe. Yo quería preguntarle primero que Sebastián. todo, buenas tardes. Gracias por el tiempo, por estar acá. Quería preguntarle cuáles son las principales fallas que comete un jugador o qué cosas hacen que un jugador quede estancado y no tenga una superación notable. Ya. Eh, bueno, eh, Gracias, Esteban. gracias por la pregunta, primero que todo. Yo creo que eso ya va más, va en parte relacionado a la parte psicológica y a la parte psicológica, a la parte mental. ¿Cómo yo me puedo quedar estancado, por ejemplo, si no sé manejar mi frustración? ¿Cómo me puedo quedar estancado?
si no tengo ese deseo de superarme, ese deseo de ser mejor que ayer. Y no estoy hablando solamente en el fútbol, estoy hablando en la vida, en el estudio también, se puede aplicar para la vida en general. Eh, ¿Cómo también me puedo mantener estancado si no entreno? Si, o puede ser también, sé que, no sé que yo soy súper bueno, soy el mejor del equipo, soy el mejor de la ciudad, pero, y como soy tan bueno, el profe me pone igual. Aunque no vaya a entrenar, el profe me pone igual porque soy no, po. A final de cuentas, eso te termina haciendo un daño. Porque si tú entrenaras, si uno entrenara, podría ser mejor de lo que es y podría superar esas falencias que quizás no son tan visibles en nivel amateur, pero si quieres dar el salto a un nivel profesional, a un nivel cadete, eh, se va a notar la diferencia del que entrena y del que no entrena. Se va a notar la diferencia del que se cuida y del que no se cuida en la alimentación, del que se prepara y del que no se prepara. Eh, entonces eso, es un factor, son factores psicológicos, la frustración, la falta de deseo de superarse y también una falta como de disciplina en tema de asistir al entrenamiento, con qué intención voy al entrenamiento, porque me pasa en la escuela, como son niños, hay niños que van a jugar, a divertirse, a tirar la talla, a hacer desorden, pero a medida que uno va creciendo, si uno quiere ser futbolista o si uno quiere tener una oportunidad, eh, o no sé, o en la vida, si uno quiere sacar una carrera, son similares a las cualidades. Necesitáis perseverancia, necesitáis disciplina, necesitáis ese deseo de superarte, saber manejar los momentos de frustración cuando las cosas no salgan, a no rendirte, y sí, en este caso, a perseverar hasta el último. Eh, Eso, por ahí yo creo que iría la respuesta. Más que lo técnico, iría más la respuesta por algo mental. No sé si eso se entendió. Sí, profe, se entendió bien. Gracias por la respuesta. No. ¿Hay alguien más? Si no, para hacerle la última pregunta al profesor. Hay una pregunta. Es mejor que los niños siempre Están jueguen. llegando, profesor. Le Ya, lee el chat. ¿Qué es sí, no. mejor que los niños siempre jueguen en la misma posición o que vayan rotando? Eh, Gracias, Viviana. Desde el fútbol formativo, quizás, no sé si diferamos un poco, profe, pero desde el fútbol formativo es bueno que los niños vayan conociendo distintas funciones en el campo, porque a final de cuentas uno no tiene una función definida de acuerdo a, no sé, hasta los 18 años, hasta que uno ya llega casi al nivel profesional. Y así también uno va conociendo distintas funciones y va haciendo aporte al equipo desde distintas áreas. Por ejemplo, pasa harto en el fútbol amateur, yo trabajo en otro club de fútbol que se llama Cap Tarapacá, acá en Iquique, y me pasa que trabajo con niños de 14 y 15 años, y me pasa que hay partidos que no llegan todos los niños y hay funciones que no se cumplen. Entonces, digo, ¿sabéis qué? Le digo a los niños, ¿sabéis qué? Falta un defensa. Y son todos volantes y delanteros. Entonces ahí tengo que saber a uno que sepa más o menos que tenga funciones, tenga conceptos defensivos para que pueda suplir la función de defensa de una manera, no va a ser del nivel de un central, conoce el puesto, es su puesto, pero sí al menos va a saber cuándo se despeja la pelota, cuándo se puede salir jugando, hacer cobertura y hacer permuta, que es como lo que necesita un defensa. Entonces yo soy pro de que los niños vayan conociendo distintas funciones para que así puedan desarrollar, puedan conocer distintos puestos. Ahí hay algunos que le puede gustar más, otros menos, pero ahí uno también va viendo las cualidades para qué puesto puede funcionar dentro del equipo y para qué puesto se puede proyectar. De hecho, hay un caso bien particular que me pasó hace años, o sea, me pasó, y una anécdota que me queda con un muchacho. Eh, no sé, ustedes, primero, no sé si ven fútbol nacional, en este caso. Hay un muchacho en Deporte Iquique que se llama Dylan Rojas, que es lateral derecho. En este caso, Dylan era tan bueno en su categoría. Yo trabajaba con los niños de 10, a ver, 11 2 no.
13, 14, 15, 16. Con esa edad yo trabajaba en Alianza Lima, hace años atrás, estamos hablando de 9 años atrás, 8 años atrás, y el Dylan tenía 11, 12, pero el Dylan era tan bueno en su categoría que nosotros con el otro entrenador lo subíamos a la categoría superior y decíamos, Dylan, el Dylan era volante central, Dylan, necesitamos un lateral, ya profe voy. Dylan, nos falta un extremo, profe voy. Dylan, nos falta un centro delantero, y el Dylan era así una cuestión chica. Entonces, Dylan, necesitamos un centro delantero. ¿Qué tengo que hacer, profe? Presionar al rival, presionar al arquero, a los defensas rivales, y si te quedan en el área, pegan al arco nomás. Ya, profe, juego. Y hacía goles. Entonces, cumplía bien en todas las funciones. Ahora el Dylan está terminando, tiene 21 años, está titular en Deportes Iquique. Eh, Creo que por méritos más que por la regla del sub-21. Y a final de cuentas son los jugadores que igual pueden llegar, porque a final de cuentas los equipos, tanto profesionales como amateur, surgen esas emergencias, que se te lesiona un lateral, se te lesiona un central, se te lesiona esto. Entonces tienes que saber manejar al menos los conceptos básicos de cada puesto. Bueno, es importante destacar que dentro de cuando nosotros entrenamos, y lo que usted dice, y el ejemplo que dio de Dylan, él siempre tenía la disposición. Él no se cerraba a decir, no, no me gusta, no, necesitamos un defensa, no, yo soy delantero. Y se colocaba delantero y era más defensa que delantero, o bien era centro, o era volante, más que el puesto. Por eso es importante, como bien yo creo que la pregunta, no sé si fue respondida, es que ellos tengan disposición a la hora de que el equipo lo requiere, pueda utilizar cualquier tipo de puesto y obviamente tanto en entrenamiento como en partido, más que nada en entrenamiento, conocer los puestos, conocer los movimientos, saber qué voy a hacer en determinado lugar. Y siempre, bueno, dentro del equipo siempre acontece eso, el que falla, el que está enfermo, el que no puede. Entonces a veces es necesario, como bien dice, en cuanto en este ejemplo real, que hay que tener esa disposición. Y ese es un buen paso para crecer. Y quizás también se responde a la pregunta anterior. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para no estancarme? Tener disposición. Hacer lo que te piden y hacer lo que tienes que hacer. No lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. Ya. Oye, se nos ha pasado rápido la hora, Sí, profesor. Yo quería hacerlo 45. no, ¿Dejamos pero una pregunta más o cerramos ahí? ¿Tienen alguien más? no sé si hay alguna otra pregunta. Démosles, a ver, ¿qué hora es? Van a ser 10 para Si te las 10, gusta, para te cerrar a gusta, las 10. sí, Yo le hago una. ¿Hay alguien más? Si no, para yo hacerle una pregunta más al profesor. Y esa como quizás le decía. va le va a llegar a varios. Ya. Más que la puede escribir en el chat o bien abre su micrófono. ¿Hay alguien más? No veo. Ya. Profesor, y esto, para ir cerrando. ¿Es tan importante que un jugador que está en esta etapa formativa de 10 años obedezca tanto al entrenador y a sus papás? Porque a veces se generan motivos por el mal comportamiento, por el mal rendimiento escolar, que no llegan a entrenar. Y como no llegan a entrenar, ellos mismos no crecen, ellos mismos no avanzan. ¿Qué tan importante en un jugador es la obediencia? Esa es la pregunta. Y el respeto a los padres. Oh, es crucial. De hecho, primero que todo, los padres, eh, nos guste o no nos guste, nos dicen las cosas por algo, porque quizás a ellos, porque quieren que nosotros seamos mejores de lo que ellos fueron y quieren darnos esas herramientas. Entonces yo creo que la obediencia a los padres, y al profesor, no, primero lo guardamos con los padres, es crucial. eh, Pucha, quizás nos puedan costar un poco en las calificaciones, quizás nos pueda costar un poco en lo cognitivo, entender la materia en el colegio, pero el esfuerzo no se tiene que transar. Me explico. Eh, que me cueste no sea motivo por el cual yo no estudie. Que me cueste no sea motivo por el cual yo no haga las cosas. Eh, Quizás me voy a sacar, me voy a sacar un 4,5, no es la nota que quería, estudié, pero si no hubiera estudiado te sacaba ahí un 3,5.
Entonces, a final de cuentas, siempre el tema del estudio, el tema de intentarlo, el tema de, bueno, estudiar es como entrenar, pero de acuerdo a lo académico. Entonces, y la obediencia a los papás es fundamental, si a final de cuentas tenemos que estar bien con ellos. Por último, chiquillos, por último, pero por último, háganlo para estar bien con ellos, para que los dejen ir a jugar. Así, pero por último, así como decir, que el papá no pueda, que los papás no puedan decir, no, si este cabrón no es desobediente, es desordenado, no, no voy a, no, no por eso, porque entonces si el papá le dice, o los papás le dicen, haga la pieza, puede ir a jugar, pero tienes que tener hecha tu pieza, haz tu pieza un día antes o 2 días antes, que tu papá lo vea, tu familia lo vea, y ahí dicen, ¿sabéis que está cumpliendo al menos con lo mínimo, pero está cumpliendo, me está haciendo caso? ¿Y por qué? Porque bueno, en casa, lo que se hace en casa se refleja afuera. Entonces, ¿y dónde está la obediencia al profesor, al entrenador? Eh, Tengo otro caso bien particular. Eh, Pucha, yo no le hice tanto, no fui tan profesor de él, pero igual lo veía, que era igual tan Iquique, que era Ronaldo. Eh, Ronaldo, ya lo voy a tirar al agua nomás. Ronaldo es muy prometedor, un zurdo muy habilidoso, era un jugador, un volante de creación de esos clásicos que tiene como ese pase filtrado que te deja solo el delantero con el rival. De una. Ronaldo llegó al primer equipo de Iquique, en ese tiempo estaba de entrenador profe Miguel Ponce. ¿Y qué pasó con Mm, Ronaldo? Llegó tarde a un entrenamiento, tenía 18 años, cumplió con la regla juvenil, lo hacían jugar, ¿Y qué pasó con Ronaldo? Que llegó tarde o no sé qué pasó. Ahí no sé qué pasó, algo pasó. Y Ronaldo en vez de agachar la cabeza porque el profe lo retó, el profe del primer equipo, se va contra el profe, se va así como, como que tanto, así como que acá, y como que le echa la llorar al profe, al entrenador, equipo profesional. ¿Qué hizo el profesor? Lo cortó del equipo y salió de la convocatoria y ahora está en la proyección de San Marco de Arica. No ha terminado, lo bueno es que no finalizó su carrera. Si eso lo hubiera hecho a los 23 años, 24 años, mm. iba a ser más difícil encontrar un club. Lo bueno es que alcanzó a estar en el grupo de proyección. Pero irse contra el entrenador, no obedecer una orden táctica o no obedecer al entrenador, no obedecer las reglas, la disciplina que el entrenador te va a colocar, te va a generar problemas y al final de cuentas va a terminar truncando tu propia carrera o No tu se propio, avanza. Mm. o tu propio avance, tu propio desarrollo. Un buen ejemplo. Son casos reales que lo experimentó, los vio, los conoció. Eso es importante, bueno, para los que nos están escuchando, se han conectado. Ya eh, el tema del fútbol en cancha traspasa la cancha. Bien, yo les decía y les comentaba en las charlas que nosotros tenemos finales, el futbolista, el jugador, es tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Y mayormente el partido más difícil es fuera de la cancha, en donde constantemente tienes que tomar decisiones, en donde constantemente estás sometido a pruebas. Obedezco o no obedezco, estudio o no estudio, voy o no voy, obedezco no, o bien hago lo que yo quiero. Son como penales que estoy haciendo en mi vida. Si hago las cosas bien, si obedezco en este caso a mi papá, a mi entrenador, voy a hacer el gol, un penal. Decido allá arriba, pum, gol. Pero si lo hago a mi manera y lo hago de la forma donde te dicen no hagas esto, no tires el tiro en el medio porque el arquero no se mueve y tú vas por tu gana y lo haces en medio, probablemente te lo van a atajar o bien lo vas a tirar fuera. El partido más grande que tenemos es cuando estamos fuera de la cancha, cómo nos comportamos fuera de la cancha. Y eso va a ser el reflejo cuando estés dentro. Importante saber esto. Gracias, profesor. Un, un agrado poder escucharlo. Espero que, bueno, se hayan nutrido de esta conversación como tipo podcast y podamos, bueno, la próxima semana quizás, o quizás un tiempo más, volver a juntarnos y poder conversar otras cosas, quizás meternos más allá en lo táctico, movimiento en el campo, tratar de tener un ejemplo en la pantalla y podamos seguir profundizando y aprendiendo todos juntos, ¿ya? Así que lo dejo para la despedida, profesor, para que se despida acá de los alumnos y podamos cerrar esta conversación.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo queríamos darnos este espacio, pero los tiempos, la energía a veces no daba. Ahora se pudo un poquito más, digamos. Agradecer también a cada uno de los asistentes, su participación, su disposición a estar. Espero que esa misma disposición también esté con los entrenamientos del profe, que puedan asistir. Y, y gracias también por estar escuchando casi una hora, más o menos. Así que espero que les vaya bien, espero que puedan surgir, espero que puedan desarrollarse y que puedan ser mejor cada día. Así que eso, profesor. Gracias, profesor. Grande abrazo, Adiós. abrazo de Chao, gol. Gracias. Saludos a todos, que tengan Gracias, buenas noches. profesor. Chao. Bueno, chao.